Necesitamos una psicóloga acá, Yo por sí. favor. Mariana, bienvenida, gracias por estar acá. Se extrañaba. No, sí, nosotros también. No, yo creo que todos, ¿verdad? Porque Todos. escaparse de eso o llamar como antes, viejas épocas, ¿verdad? Retrógradas, loco a la persona que iba, no, es una necesidad humana, emocional, poder transmitir lo que nos pasa, ¿verdad? Tal cual. No, tranquilo que yo lo estoy educando de a Muy poco. bien, muy ¿viste? bien. No, Me parece soy espectacular. generación beta. Soy generación beta. Cállate. Soy beta, Bueno, soy un si él se bebote. siente así, ¿A qué le tenemos miedo? a un montón de cosas. Pero según la edad, ¿no? Me imagino. Bueno, a ver, Va si vamos cambiando a los empezar, miedos. sí. Tener miedo es algo muy natural del ser humano, porque el miedo es una emoción que te ayuda a reconocer de qué tenés que protegerte. Acuérdense que el cerebro siempre va a la supervivencia y que te mantengas vivo. Claro. El problema con los miedos, el problema en sí no es el miedo, el problema es cuando el miedo es irracional. Claro. Ahí está el asunto, ¿no? Que ustedes hoy estaban hablando de fobias. El miedo es natural, es una emoción que te protege y te cuida, porque si vos viene un auto, Sí. vos tenés que sentir la adrenalina para poder retirarte de la situación y no te pise el auto, y por Claro. lo tanto estés con Tener vida. la reacción. Exactamente. Si uno no tiene miedo, es peligroso también, porque no tenés como ese filtro para cuidarte. Los miedos sí van mutando a lo largo de nuestra vida. Hay miedos que son comunes. Por ejemplo, los niños tienen miedos como el miedo a la oscuridad, el miedo a quedarse solos. Algunos niños también tienen miedo a veces de estar demasiado lejos de los padres. Bueno, la separación. Que se llama ansiedad de separación, sí, exacto. Después hay miedos que son más complejos, que se van desarrollando más en la adolescencia, como por ejemplo el miedo a la interacción social, conocida como fobia o ansiedad social, que es cuando tengo muchos miedos asociados a la interacción con el otro. Me da miedo a ir a una fiesta, me da miedo devolver un artículo de ropa en una tienda, me da miedo comer frente a otras personas, me da miedo expresar mi opinión. Y esa fobia es bastante limitante si no la trabajamos, porque interactuar con personas interactuamos todo el tiempo. Claro. Exacto. Pero hay muchas creencias que estancan a la persona, como por ejemplo, sentir que las van a juzgar, que la van a rechazar o que va a hacer el ridículo. Y todo eso nosotros obviamente lo trabajamos en terapia. No, y hoy en día más con el alcance que tenemos a través de redes sociales, ¿no? ¿Qué digo, no digo? ¿Cómo repercuta? ¿Cómo hago? Bueno, hablábamos antes de entrar con la producción de, por ejemplo, de la ansiedad que generó después de la pandemia. Muchas personas al hacer home office empezaron a perder la interacción con el mundo exterior. Entonces, eso de pronto alguien introvertido y con ansiedad social, por un lado, bueno, no me tengo que enfrentar a mi miedo, pero por otro lado empezás a exacerbar esa ansiedad. Entonces, al final, cada vez estás más conectado. Miedo a la enfermedad en sí, al contagio, a la pandemia. Por supuesto. Bueno, ni que hablar la gente hipocondríaca, ¿no? La gente hipocondríaca, que es el miedo a enfermarse, a los gérmenes y a la salud, ¿no? A deterioro de la salud. Sí, por supuesto, eso era terrible. Era terrible. Pero qué bravo el miedo a enfrentar situaciones, ¿no? Hoy en día, que yo lo pongo como ejemplo siempre, no por vos, pero el ChatGPT, el de poder tener una relación ya No lo escuchas, Ricky. emocional y después no poder enfrentarte. ¿Cómo va a ser las relaciones dentro de unos años, verdad? El de poder decir a una persona, me gustaría salir contigo, o me pasa esto en un ambiente laboral, che, me parece que estas cosas se pueden mejorar. Es muy difícil porque estamos perdiendo el contacto, el mano a mano, el cara a cara. Exactamente, y sí, eso es muy peligroso para la humanidad porque uno de los pilares del bienestar y la felicidad es el contacto con el otro, es la unión, es el compartir, es el cara a cara, es la presencialidad, es el reírse juntos, el mirarnos a los ojos. Todo eso es fundamental para nuestro desarrollo y para nuestra felicidad. El problema que yo noto, a ver, la tecnología no es que sea mala, el problema es cuando la mal utilizamos, que es lo que pasa mucho en la adolescencia, donde, por ejemplo, los chicos, en vez de salir a jugar a la pelota o salir a jugar a la calle, están con la Nintendo 24/7, ¿no? O prefieren estar con una pantalla en vez de ir a jugar con un amiguito. Sí, el tema que dependemos más de la tecnología que de la persona. Bueno, claro, pero el asunto es que lo que no vemos es que cuando estamos con un otro es una inversión en salud. ¿No? Más allá de que olvidémonos de la dependencia, sí, porque obviamente jugar con una pantalla te da mucha dopamina, te da mucho placer, sin duda,
Pero también una risa con un amigo también te genera dopamina y serotonina, que es un neurotransmisor mucho más importante a la hora de la felicidad y profundo. Hablamos de los niños, ¿no? Cómo va pasando el tiempo y uno va cambiando, cosas que a veces no tenías miedo de chico, de grande aparecen, o al revés, ¿no? Uno va cambiando. Y la adultez aparece un miedo que quería preguntarte, porque justo hoy Hernancito Prieto está haciendo un móvil y le digo, ¿a qué tenés fobia? Y la persona contesta, al fracaso. Okay. El fracaso, ¿por qué le tenemos miedo? ¿Por uno mismo o por el alrededor? Es una mezcla. ¿O cómo me miran? Es una mezcla porque tiene que ver también con la autoestima y digamos mi seguridad interior, ¿no? O sea, cuando la autoestima no se genera yo conmigo nada más, es una interacción entre mis creencias, el entorno, lo que me enseñan. Entonces, cuando pasa que yo tengo miedo al fracaso, tengo miedo a fallarme a mí mismo, a qué van a decir los demás, a exponerme, a sentir vergüenza. Entonces, cuando se une todo eso en una personalidad de repente también más introvertida, es una bomba porque tampoco te permite experimentar. Y algo que la gente olvida es que el fracaso es parte del éxito. Nadie que tenga éxito, o lo que llamemos nosotros éxito, ha pasado, digamos, sin fracasar, sin equivocarse. Porque es parte de... Uno cuando aprende a caminar se cae, ¿verdad? Cuando uno quiere poner un emprendimiento va a encontrar 10.000 obstáculos. Y la idea es irlo pasando, porque también los fracasos nos van enseñando, son nuestros maestros en el desarrollo emocional. Entonces no es que no hay que evitarlos, son parte de... Lo bueno es que los miedos se pueden superar. Por supuesto, claro que sí. Tratar y se pueden... Sí. Hay un truco que es muy importante, que es no hay que evitar los miedos. Mientras más evitamos aquello que tememos, más crece ese miedo. Si, por ejemplo, algo simple, yo no tengo miedo a las arañas y evito mirar una araña, matar una araña, ver películas de arañas, por ejemplo, donde que puede haber una araña, claro, eso va a hacer que mi miedo acrecente un montón. Lo mismo pasa con todas las fobias. Si tengo la fobia social que les decía, si yo me aíslo en vez de enfrentarme a las situaciones sociales y crear habilidades sociales y practicarlas, también va a crecer. Y en ese caso, creo que hablabas con los niños y los miedos y el enfrentar. Los niños que tienen miedo a la oscuridad, ¿qué hacemos? O sea, la apagamos, o sea... como decir, apagamos la luz, no queda como que no vas a venir con la luz apagada. ¿Se entiende? Digo, no hay problema porque corte de luz todos los días. Claro, porque viste que uno, si el nene tiene miedo a la oscuridad, lo que hace es decir, bueno, le dejo la veladora, le dejo una lucecita. Eso. O lo mejor es justamente atacar el punto y decir... No se pasa de 0 a 100. Cuando nosotros nos enfrentamos a un miedo, no es así de golpe. Tenemos que hacerlo paulatinamente. No, vas a dormir solo y a oscuras. No. Empezás así como vos dijiste, la veladora. Claro. ¿No? O sea, o capaz que vamos más para atrás. Me quedo contigo hasta que te duermas. Claro. Después, bueno, la veladora. Después, capaz que una luz más pequeña. Capaz esas luces que simplemente se prenden con el movimiento, ¿no? Esos sensores. ¿No? Entonces, como que de a poquito se va acostumbrando y lo vas desensibilizando a ese miedo. Todos los miedos tienen que pasar por un proceso. No es que el shock, tipo, bueno, dale, porque... Poneme la tarántula, claro. No, porque eso va a ser contraproducente. Entonces, los miedos con amor. Mañana San Valentín. Sí. ¿Existe el miedo al amor? Enfrentar esa sensación tan linda, pero por miedo que te digan que no, o al fracaso, que un día te dejen, porque uno se proyecta, uno no se arriesga y no ama. Bueno, sí, yo creo que ese miedo... El tono que puso, yo me ericé, dije, claro, soy Rolón. Soy Rolón, dije. Vos sos en barra, sí, ¿no, Rolón? Bueno, sí, por supuesto, existe el miedo. A ver, eso es un miedo que lo vemos muchísimo ahora, el miedo al compromiso. El miedo a vincularse, claro. Sí existe. Claro, yo creo que el miedo a las relaciones. Lo que pasa es que esta fantasía de que el otro siempre me va a lastimar hace que yo me aleje, o si pasé por una ruptura amorosa compleja, va a ser obviamente que me dé más miedo intentar algo nuevo, ¿no? El asunto es que, bueno, hay que salir al ruedo. Y también pasa muchas veces ese miedo a no saber qué siente la otra persona. En el sentido, yo voy... Y te digo lo que me pasa, lo que deseo, y tengo el miedo que a vos no te pase lo mismo. Pero está bueno igual decirlo. Y sí, totalmente. Lo que pasa que además creo que lo peor es quedarse con la duda. Si a vos te gusta alguien y bueno, y te queda la duda de qué pasa en ese vínculo, es mejor ser transparente, porque si
Si va, digamos, si esa otra persona también está conectada contigo, bueno, bien. Y si no, por lo menos seguís adelante. Si no te quedas con la, si no te quedas con la fantasía. Sanaste vos. No, y no hay Claro. nada peor que quedarse con la fantasía del que pudo haber sido, sí. Claro, eso es todo bien. Claro. Sí, obvio. Hoy, viste que hablábamos de miedos, hablábamos de fobias. Para que quede claro, ¿vendría a ser lo mismo? ¿Hay alguna diferencia? El miedo es una emoción natural que busca nuestra supervivencia, nuestro cuidado y el aprendizaje de aquellas cosas que pueden ser letales de alguna forma o que puedan perjudicar nuestra salud. Eso es algo primitivo que traemos de ya, Natural, claro. las emociones las necesitamos, es importante. Ahora, la fobia, acá estará lo patológico, es el miedo irracional. La fobia es ese miedo que no tiene coherencia, que siento miedo por miedo, ¿no? Como ustedes hablaban, miedo a tomar agua, miedo a bañarme, miedo a trabajar. Eso Clarísimo. Sí, obvio, si estoy en la selva, me viene corriendo un jaguar de frente y bueno, es lógico que tenga miedo y para correr. Siempre pongo este ejemplo. Pero claro, pero sí, verdad, pero la oscuridad por el monstruo, que no, algo que no existe. O algo más simple que le puede pasar a cualquiera. Te quedaste encerrada en el ascensor. ¿Tiene sentido que tengas un ataque de pánico cuando en 15 minutos te van a ir a sacar? Sí, sí, sí. No, pero bueno, si tenés una ansiedad y tenés claustrofobia, o sea, miedo a estar encerrado, lo que te va a pasar es que sí, capaz que te da un ataque de pánico porque te quedaste encerrado en un ascensor. Sí. ¿Qué tema los miedos? No, porque yo decía, ¿a qué le podemos tener miedo si todos vamos a tener un final? Bueno, hay gente que le tiene miedo a la muerte. Hoy está, que es una cosa. No, eso está Y si cada ya vez después no voy a- más sensible, más profundo, ¿Sabes que más sí? maduro. No, yo te pido, Hoy por está. favor. ¿Se puede cerrar el micrófono? Hoy es de una Marcelo máquina de Borges? tirar frases para poner en tu Pero estado de verdad, de WhatsApp. Capaz que la edad, yo no sé, yo me estoy transformando. No, Viste que no, claro. pero la gente te subestima porque dicen, que el gracioso. Qué suerte que nos No, avisaste que gracioso, todos vamos a terminar en lo mismo. Él es muy profundo, En una de este esas hombre. seguía viviendo y no paraba más. Qué bueno que nos avisaste. No, espero que te todo- extingas. La gente te subestima. Sos una plaga nacional. vos. Este gracioso el que hace chistecitos. Hay un corazón ahí adentro, hay una profundidad. Bueno, pero los que saben hacer, los que están conectados con el buen humor son muy Sin profundos. duda. Y son muy inteligentes. No, y tenés que tener la sensibilidad Bueno, también no es medio el como de caso. piel para poder expresar. Totalmente. Perdón, me perdí, ¿en qué estábamos? Estábamos hablando de que todo no tiene un final. Bueno, yo les decía que existe también el miedo a la muerte. Que eso es muy frecuente y creo que tiene también que ver con algo social de que en sí, en general, nadie te habla de la muerte, ¿no? Es como que uno trata de evitar el tema. Y en realidad tendríamos que naturalizarlo mucho más. Si lo naturalizáramos mucho más desde pequeños, sería un tema sin tanto tabú. A mí me pasa, por ejemplo, ahora de grande, que mi miedo a la muerte cambió de ser el miedo a mi propia muerte, por mí misma, por el que hay después, al miedo a mi muerte por mi hijo Claro. y por mis seres que no. Exacto. Pasa que ahora. Julio, es como que ya no es tanto el de Sí. miedo de decir qué hay después, ya como que tal me importa. Que después, Se me vienen es tipo, postales. ¿qué pasa? Digo, quiero llegar a los Oye, 15, quiero sí. llegar a esto, como que cada etapa, Sí. claro, querés estar y tenés miedo a no estar. No, tenés miedo a no estar. Igual, no quiero poner a tomar el pelo y la verdad, me gustaría un día que no esté Borneo, Sería- poder tener una charla contigo, pues me toma el pelo, ¿viste? Esos amigos que... No nos entienden. Nada, No, importa. dale, Pero, Ru, si no, todos no el miedo a la sabemos. muerte, sino el miedo a vivir, pues yo sé que eso va a llegar. Yo no lo puedo evitar, más allá que ahora sale en artículo que una vacuna y sean inmortales, no importa. Va a llegar, todo no va a pasar, más estamos en evolución, no sabemos si más temprano, más tarde, si mañana, pasado, no sé, dentro de 20 años. Pero eso de quedarme con ganas de hacer, ese es mi miedo de no vivir. De por qué no lo estoy haciendo, por qué no lo hago, y me pasa eso, que tengo Miedo miedo al paso del tiempo, capaz, al paso ¿no? del tiempo también. Che, si no lo hago ahora, ¿cuándo? Sí. Ujú. Sí, sí. Eso puede pasar también. Y a veces en este miedo a... Lo que pasa es que creo que ese es el punto. Para mí, el tema de la muerte lo que hace es que te ayuda a valorar tu vida, porque es algo finito, no tenés todo el tiempo del mundo. Entonces hay que usar ese tiempo con sabiduría. ¿Quiere decir que tenés que exprimirte y hacer 10.000 cosas? No, pero sí tiene que ver con hacer lo que para vos es importante y te genera bienestar y es significativo. Tiene que ver un poco con eso también. Sí, claro. Muy bien. Como siempre es un placer tenerte acá. Te invitamos a comer. ¿Luego le tenés miedo a la receta de Borneo? No, no. Para nada. Solamente la